Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a contar cosas como hacemos todas las semanas. Sí, Sí. lo intentamos. Bueno, a contar las contamos. Que sí, claro. Vamos a ver, por supuesto, después hablaremos de lo de La Habana y las consecuencias que ha tenido, que tiene, la solidaridad, cómo se comportan unas organizaciones y otras, etcétera. Pero vamos a empezar por la El noticia imperio, más retirada. Hay que hablar del imperio. claro. Que hablar de Elecciones, Roma. elecciones en USA. Trump en McDonald's. Desde luego, como sois por ahí, ¿eh? Trump Sí. en McDonald's. Yo he tenido que pensar un poco o bastante para ver de dónde sacabas esto. Bueno, Trump en McDonald's, cuenta. Bueno, primero, si te parece, Trump en McDonald's para mí es una imagen de un poco de lo que ha pasado, ¿no? Para justificar lo que ha pasado, aunque porque probablemente si dijéramos que un McDonald's es igual a Estados Unidos, estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Porque hay millones de personas en Estados Unidos que no se lo merecen. Pero bueno, primero los resultados que supongo que ya son conocidas de la mayoría de la gente, pero que evidentemente se trata de una victoria aplastante de Donald Trump. Ha ganado en 26 estados, prácticamente ha ganado en todos aquellos que parecían donde había mayor disputa: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, etcétera. Eh, Hay que decir que Kamala Harris ha obtenido un poco el resto, los dos grandes estados de la costa oeste, los pequeños estados al norte de Nueva York de la costa este, Hawái, y digamos, dos estados con un cierto proletariado, ¿no? Es decir, dos estados de las antiguas industrias y demás, como son Illinois y Minnesota, y únicamente dos estados en el medio oeste norteamericano, Colorado y Nuevo México. Por tanto, ese resultado traducido, ese resultado es más de 5 millones de votos más para Trump que para Harris. Hay que decirlo porque en la primera victoria de Trump, él ganó por los votos representativos, pero en cambio perdió en cuanto a número de votos, quedó 3 millones y pico de votos por debajo de su oponente en ese momento. Y en cambio en este caso pues ha superado los 5 millones, ¿no? Y a nivel de cómo se produce, ya sabéis que en Estados Unidos cada estado tiene un número de votos, y en cuanto a ese voto representativo, pues la ventaja también es brutal, porque son 277 a 226. Esto puede variar algo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y no obstante, pues hay noticias esperanzadoras, digamos, desde el punto de vista demócrata, pero que no sé para la jerarquía demócrata lo esperanzadoras que pueden ser, como que Bernie Sanders, representante, digamos, de la izquierda demócrata, vuelve a ser senador, o que Sarah McBride, que se ha convertido en la primera congresista transgénero, presentándose también por el Partido Demócrata. Pero bueno, vamos un poco a centrarnos en lo que pueden ser motivos, o lo que yo entiendo después de leer a gente, de escuchar a gente y de, bueno, tener mi propia opinión a partir del conocimiento que todas y todos tenemos del imperio, el por qué un personaje como Trump, condenado recientemente por abuso sexual, con causas pendientes, que algunas de ellas tienen que ver eh, con acusaciones del mismo tipo, no condenado pero investigado por el tema del asalto al Capitolio, con una denuncia por asociación ilícita
del gobierno del estado de Atlanta, etcétera, etcétera, cómo un personaje de este tipo puede ser votado por decenas de miles de estadounidenses, ¿no? Y por eso yo ponía al principio lo de Trump en McDonald's, ¿no? Para mí es pensando en ello, es una imagen, ¿no? Es una parábola de lo que en buena medida creo que ha pasado a nivel más o menos psicológico, etcétera, con estas elecciones, ¿no? ¿Por qué Trump, que la imagen la conocéis, Trump estuvo 15 minutos en un McDonald's sirviendo patatas fritas y no sé si alguna que otra hamburguesa, ¿no? Evidentemente no a cualquiera, eso se cortó, él estaba en el autoservicio, la gente que venía por el autoservicio se hacía la sorprendida porque se había encontrado al presidente, pero todos pertenecían a su séquito o eran gente muy cercana y demás. Pero ¿por qué hizo Trump eso? Pues porque en una entrevista unos días antes o unas semanas antes, Kamala Harris había explicado que ella para estudiar, debido a que su familia no era súper rica, ¿no? Como lo es Trump y su familia, pues había tenido que trabajar durante los veranos y que entre esos trabajos había estado un tiempo en un McDonald's. Y se le ocurrió, entre otras cosas, pues decir que había pasado mucho calor y que el ambiente pues no era el mejor, etcétera, ¿no? Entonces Trump lo que hizo con esa actuación, que fue grabada meticulosamente y enviada a todas las televisiones del mundo, de hecho yo la vi y supongo que muchas y muchos de vosotros también en alguna televisión española, lo que estaba haciendo es darle la vuelta al tema. Él evidentemente nunca había trabajado en un McDonald's, ni ese día se puede decir que hubiera trabajado, pero él quería congraciarse con la gente que tiene que ir a comer a un McDonald's porque a lo mejor pues, no tiene dinero para ir a otro lado, ¿no? O con la gente que trabaja en un McDonald's que además en ocasiones recibe una ayuda del Estado. Y ese ha sido un poco el juego para mí durante tanto la anterior vez como durante esta campaña, ¿no? Es decir, todo el equipo de Trump ha sido capaz de hacerle ver, no como el multimillonario que es y por tanto una persona en buena medida responsable de una buena parte de la situación económica en los Estados Unidos, sino como alguien que se ha hecho a sí mismo, que ha llegado ahí porque Estados Unidos es así y por tanto tú puedes construirte una gran fortuna y llegar a ser presidente de los Estados Unidos, etcétera, todo esta ideal de la sociedad norteamericana. Y que además no era eso, es decir, sino que él lo que no es un político profesional, no es alguien que haya vivido constantemente o durante mucho tiempo en los ambientes de Washington, en las grandes salas de Nueva York, en contacto con supuestamente con la gente que lleva la economía, que lleva la justicia, etcétera, etcétera, sino que él era y es un hombre más cercano al pueblo, a las clases populares, ¿no? Yo creo que este ha sido el gran éxito de la campaña de Donald Trump, ¿no? Y nuevamente mucha gente nos hemos equivocado. Cuando escuchábamos retazos de entrevistas o de intervenciones en mítines de una y otro, pues nos parecía que lo que decía Kamala Harris tenía sentido, era más político, etcétera, sin decir con esto que
nos tiráramos a sus brazos y que creyéramos que su programa político era maravilloso, ¿no? Simplemente una cierta coherencia, ¿no? Un cierto introducir el tema de los derechos humanos, el tema del derecho al aborto de la mujer, etcétera. Todo eso nos parecía que era como imposible, que ese discurso hecho de retazos en el que se mezclaban cosas personales con cosas supuestamente políticas, ese hablar de una manera, es decir, como muy llana, ¿no? El explicar las cosas a partir de conceptos que de alguna manera no responden a ningún criterio científico de ninguna manera, ¿no? Ni a nivel económico, ni a nivel social y demás, pues que eso sería visto de alguna forma, ¿no? Y lo que ha pasado es justamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, que él ha podido hacer una campaña, ahora diré más, apoyado por una serie de elementos que son muy importantes en los Estados Unidos, pero que empiezan a ser también muy importantes en Europa, ¿no? Y en definitiva esa era un poco la parábola, ¿no? Como alguien que justamente es todo lo contrario de lo que dice ser, y de lo que aparenta, ¿no? Incluso hasta esos movimientos un tanto epilépticos, ¿no? De qué hace cuando cree que quiere bailar o algo por el estilo, ¿no? Ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen suficientes para burlarnos de un personaje así, bueno, pues lo que hacen es conectar, ¿no? Conectar con una determinada gente que en cambio veía tanto en Biden como en Harris pues un profesional. Los profesionales nos han fallado, los que han gestionado nos han fallado, por tanto queremos otra gente, ¿no? Oye, ¿y por qué crees que los americanos, bueno, los Sí, no. estadounidenses que han votado a Trump, viendo eso que nosotros consideramos, como tú has contado, extravagancias por lo menos, o un discurso vacío, muy populachero, populista, lo prefieren a algo más riguroso, algo más, Sí. ¿no? Como tú has dicho, no nos echamos en sus brazos. ¿Por qué? ¿Qué pensamos? ¿Que votan mal, que están atontados, que son, No. o es que no entendemos lo que pasa Bueno, yo creo que estamos ante opino así de manera más general, no únicamente en los Estados Unidos, y lo estamos viendo cerca. Algunos lo tenéis en vuestros propios territorios. No nos podemos hacer grandes esperanzas si esto no cambia, de que no lo vamos a poder tener algo parecido, bueno, quizás más en menor medida, ¿no? Dado que está ahí todavía el PP, bueno, él todavía le podéis poner comillas y tal, pero bueno, que está pasando en Austria, que está pasando en Hungría, etcétera. Yo creo que la izquierda, vamos a meter aquí, vamos a englobar a mucha gente desde la socialdemocracia, no está sabiendo parar el golpe, ni creo que hay momentos en que no está sabiendo analizar lo que significa esa nueva derecha, ¿no? Que tiene matices, bastantes matices, pero que está ganando un determinado discurso, y que además, como ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones, no lo está ganando precisamente en los debates televisivos, en las grandes cadenas, en los grandes diarios, excepto algunos, ¿no? Que sí que tanto en el Estado español como en otros lados están un poco por este tipo de opciones, ¿no? Hay una nueva derecha que tiene matices diferentes, pero que está trabajando de una manera, como si diríamos, mucho más populista que lo que lo ha hecho la derecha a nivel internacional en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y eso yo creo que es lo que
lo que ha mezclado, es decir, eso probablemente en un terreno suficientemente abonado y demás no tendría problemas, pero estamos ante determinados terrenos baldíos. ¿Cuáles son esos terrenos baldíos? Pues por ejemplo, la crisis que anteriormente la crisis de 2008, la crisis económica, posteriormente la pandemia del 2019, etcétera. Todo eso ha creado una sensación, pienso yo, y he leído a alguna gente que también lo explica así, ha creado una sensación de inseguridad en una buena parte de la población rica del mundo, vamos a llamarla de esta manera, en el mundo occidental, y eso hace que una buena parte de la gente que antes podía votar otras cosas o pensar otras cosas o simplemente no ir a votar, en estos momentos está acudiendo a este tipo de personajes que no van solos, evidentemente, digamos, de mensajes, ¿no? Yo creo que hoy en día sería fácil, bueno, quedan análisis por hacer, pero sería fácil decir que Trump ha ganado fundamentalmente hablando de proteccionismo, ¿no? De proteccionismo en lo económico Sí. y de proteccionismo en cuanto a valores, ¿no? En cuanto a la esencia, los supuestos valores de los primeros ancestros de los Estados Unidos como tal, ¿no? Que evidentemente no son los indios que vivían allí, sino los que emigraron de Gran Bretaña y demás, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Porque eso no lo hace un solo personaje, ¿no? Y esto es de lo que quería hablar. Es decir, Trump es la persona que de alguna manera gestiona o, digamos, personaliza todo un trabajo que hace mucha otra gente, ¿no? ¿Quién es esa otra gente? Pues ahí podemos meter a grandes ricos como Elon Musk y otros partidarios prácticamente del no Estado, aunque no son exactamente partidarios del no Estado, ¿no? El Estado tiene que jugar determinados papeles. El Estado tiene que ser fuerte en el sentido policial, de ejército, armamentístico y demás, pero tiene que ser evidentemente muy laxo en cuanto a toda otra serie de cosas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las igualdades sociales, todo lo que tenga que ver con interponerse en mi magnífica voluntad, ¿no? De hacer lo que me venga en gana, de poder hacer grandes negocios, no tener grandes impuestos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a Elon Musk y a otra gente que le ha apoyado, ¿no? Sí. Luego está hay dos grandes elementos, o tres, si queréis, que también han ayudado mucho. Uno es la campaña, a pesar de que es una expresión que en su momento también utilizaron algunos presidentes demócratas ante situaciones de crisis, que es el Make America Great Again, es decir, hagamos grande América de nuevo. Esto en boca de Trump, que ya lo utilizó en las primeras elecciones, se ha acabado convirtiendo en un ejército de personas que plantean cómo debe ser eso, ¿no? Y que lo plantean a través de las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso es un ejército muy poderoso que además puede tener ayudas desde fuera de los Estados Unidos, como os podéis imaginar, por parte de determinados bots con B en las redes, etcétera, ¿no? Luego está el tema. En su momento el Partido Republicano tuvo a su lado y un poco en su extrema derecha lo que se llamó el Tea Party. El Tea Party fracasó, ¿no? Porque quizás era excesivamente estereotipado y de alguna manera excesivamente, digamos, formado por una serie de personas muy en la élite, ¿no? Ahora ha aparecido en Estados Unidos y de alguna manera, ahora ha aparecido hace una década, un poco más, lo que se llama el alternative right, o sea, la derecha alternativa, ¿no? Que para simplificar dicen all right.
bueno, que juegan que hacen ese juego de palabras, ¿no? Esa nueva derecha que es mucho más dura, bastante más dura, que evidentemente ocupa un pequeño espacio, pero que influye, sería algo parecido a lo que puede estar haciendo Vox en el Estado español o otros partidos de extrema derecha, neonazis, etcétera, que vemos en Europa, son más directos en cuanto a lo que pretenden, ¿no? Son partidos claramente racistas en el sentido de que consideran que el Estado debe tener una determinada etnia, en el caso de Estados Unidos, evidentemente los hombres blancos, que hay que recuperar los derechos de los hombres, de los tipos, de los tíos, de los machirulos, que tiene que haber un proteccionismo económico, primero nosotros y luego ya veremos, y que son profundamente antiigualitarios, ¿no? Es decir, eso de las igualdades y los derechos sociales y demás es una cosa que no tiene que ver. Toda esta gente ha hecho campaña por Trump y también ha hecho campaña por Trump, y es una cosa que aquí todavía vemos un poco lejana, aunque la Iglesia Católica muchas veces ha hecho este papel, pero que ya en América cada vez es más claro y no únicamente en los Estados Unidos, determinadas sectas religiosas, y en este caso especialmente las evangelistas, han estado al lado de Trump porque consideran que Trump, a pesar de todo, de sus vicios, de sus encuentros sexuales fuera del matrimonio, etcétera, etcétera, pues según ellos y ellas, pues representa mejor los valores de la cristiandad, ¿no? Y de hecho, pues otro podía haber puesto también este ejemplo. Yo creo que uno de los momentos clave de la campaña de Trump para los estadounidenses y las estadounidenses fue cuando se presentó en una iglesia ante un pastor, por cierto, de origen africano, ¿no? Vamos, de afroamericano, que es el principal pope del evangelismo con programas de millones de personas, y fue recibido en honor y fue consagrado allí mismo por parte de este señor como un gran defensor de la cristiandad, ¿no? Es decir, todo esto se ha dado, y lo que es cierto es que lo que es muy interesante es que Trump, a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos, ha sido capaz de hacer o de entrar de manera transversal, ¿no? De manera que cuando se hablaba Kamala Harris quizás se lleve el voto de las mujeres, o de una buena parte es posible que se lleve el voto afroamericano, el voto latino, está claro que eso no ha pasado, ¿eh? Es decir, que todo este conglomerado alrededor de Trump, no digo de Trump, sino alrededor de Trump, no únicamente en esta campaña, sino desde que Trump perdió las elecciones, bueno, o desde que las ganó, luego las perdió y siguió durante años con el bulo de que le habían robado, etcétera, ha creado un caldo de cultivo que, sumado a una cierta crisis económica en los Estados Unidos de las clases populares, yo creo que pueden explicar bastante eso, ¿no? Es decir, determinados agentes han conseguido hacer ver, pues eso, pues lo que él utilizaba sobre todo contra Biden, ¿no? Que era una persona que había vivido toda la vida en Washington, ¿no? En un cargo o en otro, que estos son la gente que nos chupa la sangre y la economía, etc. Bueno, todo este tipo de cosas, bueno, así han sido capaces de introducirlas en las mentes de las personas. Junto con eso va todo lo demás. Es decir, esto no es una cosa muy reglada, ¿no? Que es otra cosa que tiene, que en estos momentos ejerce muy bien esta nueva derecha, porque pueden admitir los bulos, por supuesto, y utilizarlos. El famoso tema de la gente jamaicana que se comía los animales domésticos en Springfield, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues tú crees, bueno, si alguien dice eso, evidentemente está loco y la gente no le va a ir a votar. Pues bueno, son cosas, ellos van probando y son cosas que van funcionando, ¿no? Que van creando
un caldo de cultivo que puede servir para eso, como para negar el cambio climático, en su momento dado, si hace falta, para negar, para decir que la Tierra es plana o lo que sea, mientras que sirva a ese tipo de intereses, es decir, todo eso vaya en una determinada dirección, todo eso sirve y, bueno, de alguna manera todo eso está ahí, ¿no? O ha estado ahí. ¿Qué decir para acabar? Sí. Bueno, podemos seguir, pero ¿qué decir de Kamala Harris? Pues evidentemente, frente a esto es muy difícil enfrentarte con una campaña de 3 meses, está claro, ¿no? Evidentemente yo ya he escuchado ayer a analistas norteamericanos demócratas que habían estado en el gobierno de Obama y que decían que evidentemente uno de los grandes errores del Partido Demócrata había sido no decirle a Biden que no se podía presentar, pero no decirle que no se podía presentar cuando faltaban 3 meses, no decirle al principio acabas tu mandato y punto, y tú no te presentas, ¿no? Y por tanto sacamos a alguien de nuevas generaciones o lo que sea, bueno, nuevas generaciones es una manera de decir, pero bueno, más joven, etcétera, que de otro papel y demás. Eso no se hizo, se vieron abocados al final. Evidentemente a Kamala Harris le ha fallado eso que en algún momento parecía esperanzador, de ser una mujer y multiétnica. Eso se ve que no ha funcionado, o al menos no ha funcionado para la mayoría de la población estadounidense. Probablemente han cometido otro error, que es no distanciarse de Biden. Biden ya estaba absolutamente amortizado y es probable, quizás los momentos peores que ha pasado Kamala Harris en entrevistas o en los debates, que en principio, o en el debate que en principio le ganó a Trump, pero quizás los momentos peores es cuando te dicen, pero bueno, tú eres la vicepresidenta, entonces ¿qué nos estás contando aquí, ¿no? Porque lo que tenemos es el resultado de tu gobierno, ¿no? Y probablemente esa famosa frase tantas veces repetida de una campaña precisamente de un candidato demócrata de la economía estúpidos, la economía, ¿no? Entonces yo creo que Kamala Harris ha hablado más de derechos que de economía y eso tiene un riesgo, siempre tiene un riesgo, pero más tiene un riesgo en un país que ha sido el imperio y que en estos momentos tiene muchos competidores. Estamos ante una situación que podríamos llamar de multilateralidad, aunque en Estados Unidos no se reconoce, y lo que viene a ofrecerte ese tipo raro de pelo naranja y de cutis del mismo color, o de pelo amarillo y cutis naranja, es que va a derrotar a la multilateralidad, ¿no? Que América, bueno, Estados Unidos va a volver a ser un gran país, el imperio, el eje del mundo, que si para ello él tiene que hacerse amigo de otros 3 o 4 que ahora mismo no les preocupa ser los primeros, pues que lo va a hacer y que va a defender los productos estadounidenses por encima de todo. Lo dice alguien que vive en un mundo absolutamente globalizado y que hace negocios de manera globalizada y que le apoya a un señor como Elon Musk, que evidentemente si no existiera un mundo globalizado no sería tan rico, pero se lo creen. Eso era la contestación a la pregunta que te hacía antes, se lo creen. Sí, se lo creen. Sí, está claro que se lo han creído. Es evidente. Bien, pues buen análisis. Gracias. Lo dejamos aquí y ponemos música, ¿vale? De acuerdo. Seguimos en Radio Clara, es lo que hay. Estamos con Emili Cortavitarte y nos vamos a hablar de La Habana. Me ha mandado un titular. Es ingenioso el Emili. Furia, sí. Furia y barro. A ver si sabéis por qué. Si no, os lo explica. Explícalo, Emili, porque la gente no puede. A estas horas no está para pensar. Furia y barro, ¿de dónde te lo has sacado? Bueno, he hecho una parodia de un título de Blasco Ibáñez,
de Cañas y Barro, ¿no? Muy bien, vale. Bueno, venía a cuenta de lo que creo que sigue estando ahí, ¿no? Que sigue estando en las zonas del País Valencià afectadas por la Dana, que es furia, por un lado, ante cosas que consideran incomprensibles y que de alguna manera quien más debería haber estado a su lado, no quien más evidentemente es el pueblo, ¿no? Es decir, la propia gente. Yo creo que la mayoría de la gente, opino, no se queja de eso, ¿no? Las imágenes son impactantes de la ayuda que se ha recibido y que se sigue recibiendo y la que se seguirá recibiendo, porque me consta. Pero un poco pues de su gobierno más cercano en primer lugar y de su gobierno del Estado del otro, porque evidentemente hay bastantes cosas que se podían y se debían haber hecho antes, ¿no? Y cuando nos referimos a antes, pues es antes de que eso pasara, y evidentemente eso le correspondía al gobierno del País Valencià. Y a posteriori en el sentido de pues que muchas cosas, y ahora yo no me estoy refiriendo al ejército y eso, que me parece bien que esté ahí y demás, sino que bueno, pues cosas más, maquinaria pesada, etcétera, ¿no? O lo que, por ejemplo, sé pues de los bomberos de Bilbao, que desde el primer día dijeron de venir y no fueron admitidos hasta al cabo de varios días, o los bomberos de CGT, en este caso, que están en la zona de las Terres de l'Ebre, etcétera. Bueno, todo este tipo de cosas que no hace falta que yo explique en una radio que tiene su sede fundamentalmente en el País Valenciano. Lo de furia también tenía que ver con los desafortunados actos del día 3, y digo desafortunados no porque me preocupe mucho que le tiren barro a las personas que estuvieron allí, a las cuales les tiraron barro, ¿no? Sino justamente por la imagen que pueden dar de la gente de Paiporta y en general de la gente del País Valencià. Y creo que seguramente que ya habéis hablado mucho de ello. En la medida que pasan los días, además se cotejan más imágenes de televisión, más fotos y demás, y podemos ver que estamos ante algo parecido a lo que hemos hablado antes, ¿no? Ante algo parecido a lo que es esa nueva derecha o derecha alternativa, que es un nombre muy bonito, ¿no? Para tanto en inglés como en castellano, ¿no? Evidentemente, el ver que el rey al final acaba dialogando con chicos que forman parte de las juventudes de Vox, con camisetas de la División Azul, o de otros señoros con tatuajes de ultras de un equipo del País Valencià y de Valencia, que no tiene la culpa de tener esos ultras que fueron expulsados hace años de los campos de fútbol y demás, ¿no? Que hay que sobre ese barro se hayan abalanzado alimañas de revuelta, de democracia nacional, de España 2000, que sobre eso, aparte de lo que la propia radio y televisión, digamos, más tradicional, en sus programas más efectivistas y demás, están haciendo, pues que ahí aparezcan como pseudo periodistas personajes como Pilar Baselga, como Quiles, como Alvise Pérez, como Javier Negre, que además lo sabemos por sus tweets, estaban provocando, ¿no? ese tipo de reacción, o que aparezca Desocupa, ¿no? Y que diga que viene con 500 de los suyos a hacer no sé qué. Supongo que Desocupa ya ha desaparecido totalmente de ahí. Esos sí que tienen unos cuantos armarios o cientos de armarios ahí que podían estar currando muy bien en las calles de Paiporta y de otras localidades, y evidentemente no venían a eso, ¿no? Venían
a provocar ante una representación del gobierno y del Estado, que yo creo que era superflua en ese momento, personalmente, pero el problema no es tanto eso y que puedan ser descubiertos o que sean más o menos descubiertos o que se inventen bulos de que el gobierno central ha dicho, pues si quieren ayuda que la pidan y cosas por el estilo, que sabemos que está circulando por ahí, o que incluso que roben un lema tradicional de la izquierda, ¿no? Como es solo el pueblo salva al pueblo y todo este tipo de cosas que estamos viendo en estos momentos. Bueno, lo problemático para mí de todo esto es que esto pueda de alguna manera relacionarse con el País Valencià, con las clases populares del País Valencià y sobre todo con la gente que ha sufrido y sigue sufriendo esta dana, ¿no? Y eso me parece tremendamente preocupante y creo que este tipo de cosas quien puede debe solventarlas lo más rápidamente posible, porque, bueno, pues porque son un caldo de cultivo que puede ser tremendamente peligroso a corto y medio plazo y evidentemente a largo, como estamos viendo en otro lado, ¿no? Por otro lado, creo que la disputa entre el gobierno de la Generalitat Valenciana y el gobierno central, pues no sé si hace falta entrar mucho más, ¿no? Es evidente que los gobiernos deben servir por lo menos para gobernar, y que es evidente que hubo una serie de incapacidades probablemente programadas por muchas cosas, ¿no? Yo te decía antes a micrófono cerrado, creo que llega un momento que la gente que se cree, gente y que incluso está en altos cargos, ¿no?, que se cree determinar sus propios bulos o sus propias mentiras, pueden ser de lo más peligroso que tengamos cerca, ¿eh? Sí, sí, pero lo comentamos a micrófono cerrado, ¿no? Es decir, Sí. ellos la repiten, tienen altavoces mediáticos importantes que la repiten, o por lo menos siembran la duda, y sus votantes y sus fieles la repiten en la calle, la repiten en el Sí, mercado, la repiten en la sí, tienda de turno, hablas con ellas y con ellos, y se han tragado la mentira del señor Mazón, al final, ¿no? sí. Y no se bajan de ahí porque lo otro es Perro Sánchez, un traidor, tal, y es el bucle. Es un razonamiento que tú Sí. no puedes entrar con otras cosas más lógicas y que tengan sentido porque ya lo tienen claro. Ya tienen claro lo que tienen que pensar y lo que tienen que decir. Bueno, sucede. Ujú. Sí, a ver, sin embargo, las evidencias están claras, ¿no? Es Están decir, clarísimos. que están clarísimas. Es decir, que a pesar de que hayan intentado borrar algunas de las declaraciones del señor Mazón, están ahí, forman parte de la hemeroteca, ¿no? Igual que eso, pues las actuaciones y demás. Eh, Sabemos, lo hablábamos antes contigo, pues que ha habido alcaldesas de determinadas localidades del País Valencià y además alcaldesas del Partido Popular que sin tener toda esa información a las 10 de la mañana ya estaban, o 10:30 de la mañana del martes fatídico, estaban enviando al alumnado para casa y estaban llamando a recoger a esos niños. No sé, posteriormente ya sé que a toro pasado es más fácil, pero bueno, aquí hemos recibido una parte de la lluvia y de la dana y evidentemente los comportamientos han sido completamente diferentes. Ha habido llamamientos desde el primer momento a hacer desplazamientos que no fueran necesarios, a no acudir a trabajos que no fueran esenciales, etcétera, ¿no? Y es evidente que el señor Mazón y su gobierno tuvieron muchas horas, pero muchas horas para reaccionar desde las primeras alertas, que las podemos situar en 3 o 4 días antes, pero ya no solo esas, ¿no? Es decir, uno no puede cargarse de golpe y porrazo
un organismo científico como es AEMET, ¿no? Ni tratar de politizarlo. Es decir, porque perdón, sí, Didi. No, que te decía, que afirmaba que sí, que lo han hecho. Sí, sí, sí. Claro, es que si empezamos a hacer este tipo de cosas, vamos a lo que hemos dicho antes, ¿no? Vamos en ese camino. Es decir, la EMED es una agencia estatal, pero que a lo mejor tiene algún cargo político, no digo que no, algún responsable político, pero que fundamentalmente está conformada por meteorólogos y meteorólogas, geógrafas, etcétera, y por una gente que lo que hace es reaccionar o avisar o prever en función de determinados mapas meteorológicos. Claro, hace poco escuchábamos que Trump quería eliminar a los meteorólogos y a la Agencia de Meteorología de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, justamente la Agencia de los Estados Unidos sin duda es la que salvó de que hubiera habido un desastre como este, pues en el último huracán que hubo sobre la zona de Florida, ¿no? Y demás. Es decir, ese tipo de avisos, ese mover a la población en un momento dado a kilómetros de sus casas por lo que pueda pasar, etcétera, pues salva vidas. Es decir, el territorio de los Estados Unidos afectado era más grande que el País Valencià y en cambio las víctimas fueron muchas menos y en general fueron víctimas que en última instancia decidieron quedarse allí porque no confiaban o porque ya estaban tan embotadas a nivel mental que no creían en ese tipo de predicciones, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando supuestamente de otras cosas o deberíamos estar hablando de otras cosas. Entonces, eso está ahí. La gente puede seguir cagándose en Perro Sánchez o lo que quiera, pero el problema de si dejamos de guiarnos por determinadas evidencias que son así de claras, estamos mal. Estamos transitando un camino que, bueno, que nos lleva nos puede llevar a consecuencias muy graves, ¿no? Evidentemente aquí hay una disputa política, lo sabemos, hace tiempo que hay una oposición feroz al gobierno central, evidentemente quien ha cometido errores sabemos que en este país difícilmente abandona, ¿no? Dimite, etcétera, etcétera, y todas estas cosas están pasando, más las que pueden pasar en el interior del PP con respecto al señor Mazón, si ya consideran que es una persona que ya ha dado todo lo que tiene que dar y que la única cosa que puede plantearle al Partido Popular son problemas, pero bueno, de verdad, es decir, mantener este tipo de rifirrafes ante miles de personas que están en la situación que están, pues parece, bueno, no parece, no es en absoluto ético, ¿no? Y yo creo que ahora hay una desviación, ¿no? Recuerdo en uno de los programas informativos y de debate que vi, donde solamente uno de los periodistas participantes se encabezonaba a decir: tenemos que hablar de lo que ha pasado y de lo que puede seguir pasando en el Mediterráneo y en otras zonas del Estado español. Si no hablamos de eso, si nos dejamos llevar por Mazón, Sánchez, no sé qué, nos estamos equivocando. Y bueno, pues eso, pues nos seguimos equivocando, ¿no? Y al respecto de esto... Hablemos ahora, cuando puedas, de la solidaridad, porque nos queda poco. Sí, iba a entrar en esto, ¿no? Bueno, quiero aprovechar este momento que me dais para felicitarme y felicitarlos felicitarme porque formo parte de la CGT y felicitar a la gente que integra la CGT del País Valencia y en especial de la Federación Local de Valencia primero por todo el trabajo hecho a nivel de extender esa solidaridad. Os puedo decir que en estos momentos prácticamente todos los locales de la CGT del Estado son sitios de recepción de aquellos productos que más se necesitan, que creo, han ido varias ambulancias, ha ido algunos camiones y de hecho creo que estamos en una situación en la que
se nos pide un poco ralentizar el tema para dar abasto a lo que hay que repartir y tal, ¿no? Y en ese aspecto, pues pienso que aunque parece que está mal que yo hable de mi organización sindical, CGT está dando, tanto en el País Valencia y en Valencia como en el resto del Estado, un ejemplo de cómo deben reaccionar las organizaciones de las clases populares ante una situación como esta, ¿no? Esa es una de las cosas que nos puede ayudar a que estos revueltas, Democracia Nacional, España 2000, etcétera, no se metan en estos sitios, ¿no? Y lo pongo en la balanza de tres grandes confederaciones sindicales como son Comisiones UGT y la USO, que han anunciado que convocarán un paro de 10 minutos a las 12 el próximo viernes en todo el Estado, ¿no? 10 minutos. 10 minutos, bueno, no sé si las cosas están claras o al final pondrán un único lema, una frasecita corta para no molestar mucho, ¿no? Pero estamos hablando de otras cosas y organizaciones sindicales con la potencia que tienen, sobre todo dos de ellas, deberían estar pues muchísimo más sobre el terreno y muchísimo más con la gente con la gente que se supone que es de su clase, ¿no? Si la izquierda sindical, política, etcétera, pierde de vista esto, bueno, los otros nos van a comer por las patas, vamos, de manera descarada. Ocupan nuestro lugar, vamos. Efectivamente. Y lo ocupan simplemente con bulos y con redes y con cosas por el estilo, porque si os acordáis o si volvéis a ver las imágenes, ninguno de los que al final dejaron acercarse al rey, que muy brillante el servicio del rey, ¿no? Dejar acercarse y dialogar con este tipo de personas, ninguno tenía en todo caso algo de furia, pero no contra el rey, que ya sabíamos que era amigo, ¿no? Que ya lo dijo Alvise. Si os pilla cerca, ya sabéis, PD, el rey no tiene la culpa, pero ninguno de ellos estaba manchado de barro, ¿no? Evidentemente habían ido a hacer lo que... Y eso es lo mismo que creo que tiene que pasar con las organizaciones que se reclaman de la izquierda, ¿no? Es decir, tienen que mancharse de barro de una manera u otra. No es necesario que todo el mundo vaya a Valencia y esté en esas calles y saque el barro, porque a lo mejor si fuera más gente, pues eso hasta podría ser contraproducente, pero tiene que saber demostrar su solidaridad y hay que hacer un gran esfuerzo porque todo esto se reconstruya y se recupere lo antes posible. Muy bien, Emily, totalmente de acuerdo. Así que, como el tiempo se nos ha acabado, nada que añadir y cerramos aquí y nos volvemos a ver la semana que viene. ¿Te De parece? acuerdo. Pues Muy bien. eso, mucha salud a todas y a todos, cuidaros y nos escuchamos.